ataque a golpes que le arrebató su vida. Raisha presentaba lesiones genitales recientes y lesiones genitales viejas, no cuál es el término que se utiliza en el médico forense, pero viejas, anteriores, digámoslo así. El abogado defensor de Garro Díaz planteó disconformidad con parte de la prueba presentada para que el testigo apoyara su relato, pero no encontró tierra fértil entre el Tribunal Penal de Cartago. El investigador del OIJ, sí, es una persona que es ofrecida como testigo, no como perito, y a partir de esas circunstancias que él no puede imponerse de prueba documental, no se le puede traer a memoria mostrándole documentación y demás, que como ustedes vieron en algún momento estaba siendo proyectado, incluso un informe en las pantallas del tribunal, y es ahí donde evidentemente la defensa no puede dejar de hacer ver esto a los señores jueces, porque ya le indico, estamos en un proceso que debería ser equilibrado y que además se dan ciertas licencias dentro del proceso que no deberían permitírsele al Ministerio Público o a las partes por igual. Las partes fueron citadas para este jueves a partir de las 10 de la mañana. Así que para mañana, 10 de la mañana, están citadas todas las partes para que se hagan presentes acá en la sala número 1 para continuar con el relato de este investigador del OIJ. Faltan algunas preguntas por parte de la representante del Ministerio Público, luego será el turno del abogado defensor de Garro Díaz y ya luego se pasaría al cuarto testigo ofrecido por la Fiscalía, que tenemos entendido sería precisamente uno de los bomberos quien llegó a apagar ese incendio allá de esta vivienda en San Pablo de León Cortés. De momento, la información que les tenemos acá desde los tribunales de Cartago, el informe de Cristian Fallas Vidal para Extra Noticias. Gracias, Cristian, por este amplio reporte. De Cartago pasamos ahora a Sarapiquí, porque durante las últimas horas los rescates de personas siguen en las zonas inundadas en esta zona, en Sarapiquí. Y es que son un total de 1.100 personas las que están en los albergues. Alberto Cuadra nos amplía desde allá. Alberto. Bueno, estamos en uno de los tantos albergues que ha habilitado tanto la Comisión Nacional de Emergencia como la Cruz Roja. En algunos de estos lugares pues hay una cantidad importante de familias. Estamos en uno de ellos, tal vez el más grande, acá en La Tigra, en Sarapiquí, donde cerca de 200 personas están albergadas acá en esta escuela, en este centro educativo, y esto luego de que tuvieran que salir de sus casas en horas de la madrugada, en horas de la mañana, porque como ellos lo describen, fue una situación realmente pues agobiante, fue una situación de vida o muerte, inclusive muchos de ellos con enfermedades, personas adultas mayores, madres de familia, incluso niños y niñas que tuvieron que ser rescatadas por bote. De esa forma fue que salieron y llegaron hasta acá, y en estos momentos pues están en un lugar más seguro, están en un lugar donde pueden pasar la noche, pero obviamente será el día de mañana cuando pues inicien lo que sería la revisión de sus casas, saber en qué condición están sus viviendas, y también muchos de ellos pues dejaron animales que tuvieron que inclusive cuidarlos un momento, llevarlos en un lugar seguro, pero pues se desconoce en estos momentos su situación. Veamos la siguiente información que resume todo lo ocurrido acá en el sector de Sarapiquí, uno de los más golpeados durante las últimas horas a raíz de las inundaciones. Así tuvieron que salir cientos de vecinos de localidades como La Tigra, La Esperanza y Muelle de Puerto Viejo. Tenemos a mi mamá, que es adulta mayor, con uno de los colaboradores en el negocio, ya que intentaron meterse, entonces no podemos abandonarlo y tenemos que ir a buscar comida, ya que no hemos recibido ayuda de nadie ni comida. O sea, ahorita van de nuevo de vuelta. Solamente de los guías del río, de los kayakeros, hemos recibido colaboración. Más de 1.100 personas fueron evacuadas por las inundaciones que afectan Sarapiquí, Siquirres y Pocosí. Los efectos del empuje frío número 3 provocaron estragos en al menos 40 comunidades del Caribe y la zona norte. Ahorita como está bajito, tal vez podemos durar unos 2 minutos, pero cuando estaba bastante alto sí lográbamos ya terminar en 5 minutos porque también llevamos bastante gente. Simplemente eso se va a pique todo lo que es el sector aquí hacia el colegio y todo lo que es el cuadrante Puerto Viejo, todo que está en este momento con problemas. Según el último informe de la Comisión de Emergencia, se mantiene la alerta amarilla en la zona norte y Caribe Norte, debido al riesgo de nuevas inundaciones. En las últimas horas, más de 1.000 personas de Sarapiquí fueron evacuadas y llevadas a albergues, debido al desbordamiento de los ríos San Juan, Sarapiquí, Puerto Viejo, Río Sucio, que afectaron al menos a 30 comunidades como Naranjales, El Tigre, Puerto Viejo Centro, El Nodal, Las Orquídeas, entre otras.
En total se contabilizan 1.138 personas que son atendidas de manera integral en 13 diferentes albergues en la zona norte y en el Caribe, y que son atendidas con insumos que tenemos preposicionados en bodegas municipales. Por su parte, el Cuerpo de Bomberos reporta el rescate de 500 personas de comunidades de La Guaria, Chilamate, La Virgen y Naranjal. Hasta los perros de estas comunidades fueron llevados a lugares seguros. Los suelos de Sarapiquí continúan saturados, afectando a los ríos Sarapiquí, Sucio, Tortuguero, Guásimo y Reventazón. Seguimos acá desde El Tigre de Sarapiquí, donde vemos también las familias completas, donde en este momento ya están pues preparándose para dormir, algunas ya también comiendo un poco ya la cena, también pues muchos de ellos pues tuvieron la cena, pero acá estamos con la familia de doña Marta Mena. Doña Marta, gracias, buenas noches. Veo acá a su familia completa, ¿verdad? Sí, mi hija está por allá, mi yerno por allá también, mis 3 nietos. Usted que es la abuela, podemos decir hasta la bebé que tiene. Tuvimos que salir porque los 3 son asmáticos, son alérgicos. Yo soy asmática, padezco la presión alta del corazón y tengo piedra en los riñones también. Tuvimos que salir porque no podíamos estar en la casa. Tuvimos que dejar los perritos en la casa porque no podíamos traerlos. Aquí hay una, ¿verdad? Aquí hay una. Quedaron 10 en la casa, 3 cerdos. Perdí la comida del chancho que había comprado, la comida de los perros, perdí los pañales de la niña, ropa, todo lo que es de ella lo perdimos y el de los niños. Importante también para que, pues, si alguien quiere ayudar y demás, ¿verdad? Que se sepa que acá la necesidad en Sarapiquí es bastante grande. Sí, de hecho sí, porque de hecho si alguien desea ayudarnos, porque una como yo, a mí se me mojó casi que todo. Los sillones, yo como pude levanté todo, esta mano me la dañé. Como usted puede ver, me caí y se me dañó. Y me golpeé muy duro porque me tocó sacar los chanchitos para que no se me ahogaran los perritos, porque no los iba a abandonar. Y pedimos para que nos ayudaran y nos sacaran y nos trajeron aquí. Aquí nos han brindado el apoyo de la comida, todo. Pero sí, el que tenga gusto de ayudarnos con los niños y con las cosas que ellos han perdido, se les agradece mucho. Muchas gracias. Mi hija perdió todo, la caja le llegó hasta arriba. Hemos visto los videos, ¿verdad? Que es increíble, hasta arriba, ¿verdad? Hasta el techo. Los videos le hablan con lo que pasó. De hecho, ella perdió todo, mi casa se mojó, yo estaba sola, yo traté de levantar las cosas como yo pude. De hecho, por eso se me jodió la mano. Gracias, doña Marta. Bueno, acá está la familia que en estos momentos pues está a la espera, obviamente, de lo que va pues pasar la noche por acá y todo eso, pero el día de mañana están muy preocupados de lo que se van a encontrar en su vivienda que pues tuvieron que dejar y también algunos animales. En lugares también como Guásimo, donde en esa zona también del Caribe, pues se vio que mucha de la inundación se dio a raíz del colapso de alcantarillados que se unió también con muchos de los ríos que crecieron en cuestión de horas y eso obviamente puso en peligro a muchos vecinos. Veamos. Esa llena estaba desde temprano, pero sí comenzó ya a llenarse y a llenarse y a llenarse ligero, como desde la 1 de la mañana. Llega un nieto y llama a la mamá y me llama a mí. Y ya lo levantamos, ya cuando vimos la agua ya estaba en el chiquero, los chanchos sonaban. Mi hermano me llamó con la madrugada, como a las 3 de la mañana. Venga, Cindy, para que auxilien a mi mamá y auxiliemos a mi mamá y se recoger de las cositas lo que se pueda, dice. Y nos vinimos como a las 4 de la mañana, ya con el agua acá, nosotros pasamos todo esto aquí en la calle. Llegamos donde mi mamá ya estaba arriba el agua. Y lo que pudimos recoger, el colchoncito y las cositas ahí. Sí, bueno, otro testimonio, ¿verdad?, que nosotros hemos recogido y que también muestra la necesidad, como la de familia de doña Marta, que obviamente para los niños y para sus hijos es lo que ella más piensa, que es la mayor necesidad, sobre todo en estos momentos, porque pues acá, pues por dicha, han venido a entregarles colchonetas, alimentación, pero eso es solo el principio de una situación, obviamente, que va en escalada, una realidad que van a tener que enfrentar a partir de mañana y que obviamente acá en Extra Noticias se las vamos a llevar a todos ustedes de primera línea y en el lugar donde está ocurriendo la noticia. Desde Sarapiquí, este ha sido un informe de Alberto Cuadra para Extra Noticias. Alejandro Broque, usted tiene más. Gracias, Alberto, por este amplio reporte desde Sarapiquí. Daremos seguimiento mañana en nuestras ediciones regulares.
Y el Ministerio de Educación Pública reporta afectación justamente en diferentes centros educativos ahí en la zona de Sarapiquí. Y tal y como veíamos en la información anterior, 10 instituciones están siendo utilizadas como albergues ante esta emergencia. Las fuertes lluvias que azotan la zona norte y la provincia de Limón generaron afectaciones en 102 centros educativos, según informó el Ministerio de Educación Pública. De este total, 10 instituciones están siendo utilizadas como albergues, 9 de ellas en Sarapiquí y una en Guapiles, mientras que el resto presenta problemas de infraestructura y acceso a las instalaciones. Como consecuencia del empuje frío número 3, causando lluvias en nuestras direcciones regionales de Limón, Guapiles y Sarapiquí, tenemos 102 reportes. Las comunidades afectadas enfrentan no solo la interrupción de las clases, sino también el reto de garantizar condiciones básicas para las personas refugiadas en los albergues escolares. Estos albergues también se dividen entre centros educativos, salones comunales, iglesias, que hemos abierto las puertas para atender a la población afectada. Las autoridades indicaron que los cierres oficiales se anunciarán en las próximas horas, priorizando la seguridad de los estudiantes y el personal educativo. Bueno, y tal parece que ya el país está saliendo del empuje frío que ha caracterizado las lluvias de estos días. Según el Instituto Meteorológico Nacional, se espera que para este jueves se dé un cese en las lluvias, producto de este fenómeno meteorológico. No obstante, las condiciones nubladas podrían continuar. Estas características se estarán presentando principalmente en horas de la mañana durante los próximos días. El arrastre de humedad por el viento alisio del Caribe sería favoreciendo que nuevamente tengamos cielo mayormente nublado en el Caribe y la zona norte, con algunas lluvias dispersas principalmente durante la mañana. Eso sí, serían ya lluvias mucho menos intensas si lo comparamos con días anteriores. Los diputados aprobaron una moción para solicitar al Poder Ejecutivo que incluyera al cantón de Sarapiquí dentro del decreto de emergencia que se firmó desde el pasado 13 de noviembre. La declaratoria de estado de emergencia nacional por la situación provocada por la influencia indirecta del huracán Rafael del 1 al 12 de noviembre se dio para los cantones de Pérez Celedón, San Ramón, Grecia y Atenas, Nicoya, Santa Cruz, Carrillo, Cañas, Avangares y Nandayure, Punta Arenas, Buenos Aires, Osa, Quepos, Golfito, Cotobruz, Parrita, Corredores, Garavito y Puerto Jiménez, así como Pocosí. El llamado fue acogido por los legisladores Ada Acuña, Gilberto Campos y Luis Diego Vargas, así como José Pablo Cibaja. La moción fue aprobada por los 44 diputados presentes. Es una moción haciéndole una instancia al Poder Ejecutivo para incluir al cantón de Sarapiquí dentro de los lugares que fueron otra vez afectados por las fuertes lluvias. Y se aprobó, entonces esperemos que la Comisión Nacional de Emergencia tome nota. A ver, no es una obligación, pero es una excitativa para que lo haga, porque ha habido unas inundaciones muy serias en Sarapiquí. El Servicio Nacional de Guardacostas advierte sobre el fuerte oleaje en la costa caribeña de nuestro país. Hoy se cumple el 5º día consecutivo en la búsqueda de 2 pescadores limonenses. Así amaneció la costa caribeña del sur de nuestro país. El empuje frío incide en la velocidad del viento y provoca olas de hasta 2.5 metros de altura y muy seguidas. Los científicos de la Universidad de Costa Rica, especialistas en océanos, advirtieron sobre estas condiciones y la máxima autoridad policial marítima así lo recalca. Extremar las medidas de seguridad por las condiciones climáticas que se están presentando en este momento. Llevar equipo de comunicación apropiado para, en caso de emergencia, comunicar a las autoridades que corresponden, en este caso el Servicio Nacional de Guardacostas. Recordar que el oleaje ahorita en este momento es alto, que las condiciones de lluvia son fuertes, por lo tanto recomendamos y les solicitamos que extremen las medidas de seguridad para evitar cualquier accidente que atente contra la seguridad y la vida de las personas tripulantes. A partir del jueves empiezan a sentirse olas que vienen de tormentas del Pacífico norte de nuestro planeta, que vienen con un componente del oeste, noroeste,
indicando que rompen fuertes en las playas que se encuentran al frente, como Bahía Wayfair y Bahía Chatham. El Servicio Nacional de Guardacostas junto a pescadores del Caribe Sur mantienen ya por quinto día consecutivo la búsqueda de 2 pescadores limonenses. Ellos zarparon para pescar la semana anterior. Un tercer pescador logró llegar a tierra firme e indicó que su hermano y un amigo naufragaron junto a él y fueron arrastrados por la corriente con rumbo hacia el sur. Por eso las autoridades ticas ya pusieron en autos a sus homólogos en Panamá. Y las intervenciones que se realizan en la ruta del Surquí a partir del próximo año buscan rescatar elementos de canalización de aguas existentes según lo establecido en los planos originales. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes está trabajando de cerca con el ICE y con el MISID para habilitar la iluminación y la comunicación constante en este sitio. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes trabaja en el levantamiento topográfico de los sectores de la Ruta 32 con los taludes más problemáticos para ampliar los derechos de vía. Lo único que podemos hacer es hacer chapia o descuaje, y por supuesto si existieran algunas obras geotécnicas que utilizando estos 50 metros de derecho de vía pueden sostener el paredón, pues lo iremos y lo haremos. Pero créame que los puntos más críticos tienen más de 50 metros, ¿verdad? Hay paredones de 75, 100, 150 metros que son esos los puntos más críticos. El contar con los planos originales le permite al CONAVI abrir un portillo para poder intervenir esta ruta y tratar de minimizar el riesgo de deslizamientos, así como disminuir la frecuencia de sus cierres temporales por esta causa. Para nosotros sí es muy importante para hacerlo con el debido proceso, ¿verdad? Era identificar todas las características que tenía Ruta 32, entre ellas pasos de alcantarilla, las mismas cunetas y sobre todo un elemento que se llaman contracunetas, que esas contracunetas son las que se construyen en la corona de los taludes, digamos, en la parte de arriba, donde vemos el paredón básicamente en sentido San José hacia Guapiles. Para Camacho, las contracunetas, los bajantes de energía, son clave en la canalización del agua que baja por los taludes y se absorbe en los suelos. Mencionó que al contar con estos elementos, el trabajo que se realizará a través del PROERI de conservación vial es la rehabilitación de todos los elementos de drenaje que se visualizan en los planos originales. Y el hackeo sufrido por Recope parece haber afectado su relación con los transportistas de combustible. Este sector está molesto por las aseveraciones de la presidenta ejecutiva de Recope y piden soluciones ante los problemas para el abastecimiento. Diego Arce nos amplía desde Ochomó. El tema alrededor de toda la situación del abastecimiento de gasolina en el país sigue dando de qué hablar, y es que Recope dice que está dando un servicio óptimo pese a ser manual, y la Cámara de Empresarios de Gasolina indican que esta situación no es tal como lo está indicando la entidad refinadora. ¿Qué es lo que está sucediendo y para cuándo mejoras? De momento, la presidenta de Recope indica estar buscando soluciones debido al hackeo que sufrió la institución, pero ¿cuáles son los horarios de atención y qué fue lo que se salió al respecto de este tema hoy? Lo ven ustedes en la siguiente información. Estas fueron las declaraciones esta tarde de parte de la Cámara de Empresarios de Combustibles, quienes exigen soluciones prontas para el abastecimiento de este líquido. Bueno, estamos aquí en el plantel de La Garita. Esta es la situación en este momento. Aquí podemos ver cómo es que están los racks de carga en este plantel. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? Tenemos en este momento solo un cisterna cargando y tenemos fuera del plantel más de 70 camiones esperando ser atendidos. En este momento lo que nos reportan es que se han atendido 69 cisternas. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Quién está acaparando el combustible? Pareciera que el que está acaparando combustible es Recope. Mientras ese era el panorama en la estación de La Garita, la situación en Ochomogo era esta. Extra Noticias vino a constar las filas, sin embargo, al buscar hablar con los transportistas, varios negaron dar declaraciones y mostraron su molestia tras las declaraciones de la presidenta de Recope, quien la semana anterior indicó que si alguien no podía adquirir combustible era por problemas del comprador, y ayer señaló que algunos esperaban en la fila a que bajara el precio del crudo. El viernes, 559 cisternas, casi el doble. El sábado, 410. El lunes, 393. Ayer martes, 382.
Recope indicó que la atención ha sido efectiva y respaldó la atención. Y hoy miércoles a las 5 de la tarde ya habíamos atendido 317 cisternas y aún faltan 3 horas de atención. Estos números no solo reflejan el esfuerzo, sino también la solidez y la capacidad de respuesta de Recope. Es muy fácil generar ruido, pero los datos no mienten. Nuestro personal desde cada terminal ha trabajado incansablemente para garantizar el suministro de combustibles a todo el país. De momento los horarios de atención son en Ochomogo y La Garita de 7 de la mañana y se cierran los portones a las 6 de la tarde. Eso sí, hasta las 7 se trabaja. Mientras que en Barranca y Moín el horario de atención es de 7 a 4. Y a las 5 es el último camión que se despacha. De momento Recope continúa con acciones buscando terminar con el hackeo y así volver a su sistema de atención habitual. Y es que el tema sigue dando de qué hablar. De momento, Recope sigue señalando que sigue buscando soluciones. Sin embargo, podemos constar acá en al menos el plantel de Un Frío, plantel de Ochomogo, donde cómo continúan las filas y que al menos ya que se cerraron sus portones, quedaron cerca de 20 a 30 camiones todavía pendientes de poder abastecerse de combustible. Eso fue un trabajo de Diego Arce para Extra Noticias. Gracias, Diego, por este reporte. Vamos a nuestra primera pausa comercial. Cuando regresemos tendremos información sobre una herramienta que permitirá identificar a los hogares que se encuentran en zonas de amenaza y una entrevista en vivo con Yorleni León, presidenta ejecutiva de Limas. Ya regresamos. Gracias por continuar informándose con Extra Noticias. El gobierno de la República dio a conocer el avance de GeoCinirube, una herramienta que permitirá identificar los hogares que se encuentran en zonas de amenaza y si son personas adultas mayores, si presentan algún tipo de discapacidad, por ejemplo. El presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, Alejandro Picado, señaló que es de gran valor para la institución, ya que ahorra tiempo y se puede acceder a las familias que requieren atención con mayor prontitud. El Cinirube es una base de información donde se registra la información de las familias que se encuentran en condición de pobreza extrema. Es relevante que las instituciones del sector social actualicen además constantemente esta base para contar con información útil para la toma de decisiones. Bueno, justamente para ampliar detalles sobre este anuncio hecho por el Gobierno de la República, tenemos vía Zoom a la presidenta ejecutiva del Instituto Mixto de Ayuda Social, el IMAS, doña Yorleni León, a quien le agradecemos su presencia esta noche en Extra Noticias. Quisiera empezar poniendo en ejercicio un ejemplo muy concreto. Tenemos 1.100 damnificados en Sarapiquí. ¿De qué manera esta herramienta ayudaría a estas personas? Bueno, vamos a ver, en una situación como esta, si ya tuviéramos 100% listo GeoCinirube, no lo está, no estamos arrancando de cero, pero tampoco está completa en su totalidad. Antes de que se presentaran las lluvias, nosotros hubiésemos generado información relevante para todo el resto de las instituciones que tenemos que atender una emergencia. Información relevante de sus hogares, de la conformación de esos hogares, y de esa manera cada una de las instituciones de manera preventiva puede preparar todo lo necesario para garantizar que estas familias sufrieran el menor riesgo posible. ¿Qué es el menor riesgo posible? Poderlo sacar previamente, no esperar hasta que las lluvias y las aguas están en niveles muy altos, sino que sacarlos ahí y además tener acondicionados los albergues, por ejemplo, para que cuando estas personas lleguen ya encuentren las condiciones que se requieren para hacerlo. Pero no solamente eso, sino que también nos permite tener claridad de dónde deberíamos de construir infraestructura en este país y dónde no deberíamos de hacerlo. Nosotros cuando colocamos las capas de riesgo en el sistema, en el GeoCinirube, lo que vemos es que tenemos una gran cantidad de personas viviendo en zonas que bajo ninguna circunstancia deberían de estar ahí. Y que por tanto, poco a poco, el Estado debería de ir haciendo las gestiones necesarias, tanto desde lo operativo como de lo legal, para ir sacando a estos hogares de esos sitios de riesgo y de esta manera garantizar dos cosas. Uno, que salvaguardamos la vida de los costarricenses, que es lo más importante de todo este esfuerzo. Pero dos, que ahorramos recursos cada vez, ahorramos recursos porque podemos mitigar mejor
los desastres naturales. Cada vez que sucede un desastre natural, la inversión que hace este país para atender la emergencia y luego para recuperar las condiciones que un territorio tenía son realmente significativas. Y eso tiene un efecto, por supuesto, que para todos los costarricenses, indistintamente si fue o no fue afectado. Doña Yorleni, y justamente por la magnitud de las emergencias que hemos sufrido en los últimos días y la importancia que usted menciona, ¿en qué etapa se encuentra este proyecto y cuándo ya podríamos poder estar utilizando entonces esta herramienta? Bueno, vamos a ver, Geocinerube se alimenta de una base de datos que ya la tenemos muy avanzada. El 86% de la población de este país, indistintamente si está o no en condición de pobreza, porque Cinerube no es una herramienta para los pobres, sino que es una herramienta que hace una clasificación socioeconómica de los costarricenses, ya está ahí. Esta herramienta nos permitió, por ejemplo, que en las inundaciones de Guanacaste que recién pasamos y las inundaciones de la zona sur que recién pasamos, pudiésemos otorgar los subsidios para que la gente tuviera recursos económicos, tuviera platita, como digo yo, para poder comprar alimentos, para poder pagar servicios públicos, para poder comprar leche, por ejemplo, para niños menor de edad. Y eso lo pudimos hacer porque teníamos la información ahí. Colocamos entonces cuáles eran esas comunidades, cuáles eran las áreas geográficas que estaban siendo afectadas por la emergencia y de esa manera generamos esas listas. Podíamos saber sin necesidad de ir al campo cuáles eran los hogares que estando en condición de pobreza y pobreza extrema habían sido o en vulnerabilidad habían sido afectados y en un periodo de tiempo muy corto, como sucedió esta primera vez, logramos otorgarle esos recursos, depositarles en sus cuentas bancarias. Estamos trabajando en lo que son la compra de licencias para el próximo año, ya tenemos el contenido presupuestario para hacerlo. Estamos trabajando también con una consultoría, un equipo de consultores que nos facilitó el Banco Mundial para terminar de hacer todos los ajustes en el sistema como tal, porque esto requiere de un componente de geógrafos, de informáticos y de trabajadores sociales para que puedan ir haciendo esos análisis que se requieren de pertinencia a la hora de atender una emergencia. Voy a Nosotros esperamos tener al 100% Cinerube en junio del próximo año. Junio del próximo año. Antes de entrar en vigencia la geolocalización dentro de la base de datos de Cinerube, ¿cómo garantizan que la base de datos se va a mantener actualizada? Es decir, que la información que van a tener ahí se mantiene vigente. Hoy eso ya sucede. La información que mantenemos en el Cinerube es una información actualizada porque hay muchísimas instituciones que recolectan todos los días información y que colocan esa información en el sistema. Por ejemplo, los ATAPs que andan en el campo de parte de la caja, esos son equipos de trabajo que cada vez que recolectan la información de la caja, las fichas de información de la caja, esa información se sube al sistema y eso actualiza. Toda la información que recolecta el IMAS, por ejemplo, día a día, nosotros podemos atender 6,000 personas por día, 6,000 hogares por día. Esa es información que siempre se está actualizando. Pero hay otras instituciones como CONADIS, como CONAPAN, que permanentemente están actualizando, porque una de las cláusulas que tienen los convenios que se firman entre las instituciones y el Cinerube es el compromiso de esa institución de actualizar o de incorporar a personas que no estén incorporadas dentro del Cinerube. Algunas municipalidades ya lo han venido haciendo, por ejemplo la Municipalidad de Belén, la Municipalidad de San José y otras que han ido sumándose poco a poco a este esfuerzo. Esto nos garantiza entonces que podamos tener datos que no llegan a una antigüedad superior a los 3 años. Doña Yorleni, justamente ahora que usted menciona los datos, es información sensible, pero ¿cómo garantizamos que la ayuda, por ejemplo, subsidios, entregas económicas lleguen realmente a quienes lo necesitan, ¿verdad? ¿Cómo podemos garantizar esa veracidad de los datos para que efectivamente la ayuda llegue a la persona correcta? Cinerube se alimenta de dos grandes fuentes de información. Una que es esta de campo, que yo le llamo, que es la información de la persona que llega a una oficina de Limas o que Limas va a su comunidad y a su hogar y genera esa información, lo que hacen los ATAPs y demás. Esta es información que se recolecta en campo. Pero está otra gran fuente de información que es la que se obtiene a través de lo que nosotros llamamos registros administrativos, información que nos dan otras instituciones que no brindan servicios de atención como si los brindamos la Caja, el MEP o nosotros,
pero que generan información valiosa, dígase el registro nacional, la información de los bienes que tiene una persona inscrita, que están inscritos en alguno de los integrantes o de todos los integrantes de un hogar, nosotros la tenemos ahí. Los números de cédula de todas las personas los tenemos a través del Tribunal Supremo de Elecciones. Las defunciones que se generan en este país la tenemos a través del Tribunal Supremo de Elecciones. Y así sucesivamente con un conjunto de instituciones. Cada vez hacemos un esfuerzo por incorporar más y más información dentro del CINERUVE para tener la foto más exacta posible de las características socioeconómicas que tiene cada uno de sus hogares. Y eso entonces nos permite tener una altísima certeza, una altísima, digo yo, porque no hay sistema infalible, una altísima certeza de que la clasificación socioeconómica que genera el CINERUVE para cada persona, para cada hogar, es lo más acertada. Hoy más que nunca este país tiene certeza que cuando otorga un subsidio a una persona que está en condición de pobreza extrema, es porque lo es. Y eso nos ha permitido entonces un proceso de focalización en la atención en 3 direcciones o en 3 hélices, como la llamo. Una desde el punto de vista de su clasificación socioeconómica, otro desde los territorios donde hay más pobreza, entonces nos ponemos más recursos en esos territorios, ¿verdad? Y la tercer gran hélice es por las características que tenga ese hogar. Si sabemos que el hogar tiene algún integrante o al menos un integrante que está en alguna de las poblaciones prioritarias para nosotros, ahí ese ocupa un lugar de prioridad diferente a lo que tendría un hogar que no tenga alguna de estas particularidades. ¿Cuáles son? Una persona que tenga integrantes que son adultos mayores, que tenga integrantes que son personas dependientes, que tenga integrantes que son personas con discapacidad, que tenga algún integrante que está en fase terminal y su condición de pobreza. Esa es la triple hélice que le llamo yo del proceso de focalización y es en gran medida lo que le ha permitido a este país el poder reducir la pobreza, porque estamos llegando exactamente a los territorios y a los hogares que más necesitan de esos recursos. Doña Yorleni, para ir terminando con este tema, usted habló desde la perspectiva preventiva, todo lo que puede hacerse a través de esta herramienta, identificando las zonas de vulnerabilidad y tratando de trasladar a las personas a tiempo. Pero posterior a las emergencias, siempre hay una tarea muy compleja que afecta a las personas. Por ejemplo, para ir a solicitar un subsidio o ayuda, deben ir a buscar incluso hasta certificaciones de la Cruz Roja o de los bomberos. ¿De qué manera esta herramienta también les ayudaría post-emergencia? Eso sería completamente innecesario porque toda esta información entonces se carga dentro del sistema y ya las personas no requerirían entonces el estar presentando ninguna certificación ni cosa por el estilo. Voy a hablarle del caso particular de Limas. Hoy en el Limas, cualquier persona que recibe un subsidio, lo único que tiene que presentar Alejandro y Gabriela es su cédula de identidad para saber que esa persona es la persona que dice ser. Pero todo lo demás lo tenemos ahí en un expediente electrónico que nos permite entonces tener toda la información de ese hogar en ese sistema. Y mientras más instituciones se vayan sumando, más logramos entonces quitarle a los costarricenses la carga de la tramitología a la que hemos tenido a la población acostumbrada a lo largo de muchísimos años. Doña Yorleni, quisiera aprovechar que la tenemos aquí en entrevista en vivo. Aparentemente se ha estado distribuyendo un mensaje de texto de parte del Instituto Mixto de Ayuda Social que parece ser una estafa. El mensaje dice: Costa Rica IMAS 2024, de acuerdo con la política del departamento, puede obtener financiación de subvenciones sociales. Plantean un enlace donde invitan a las personas a aplicar. ¿Usted puede darnos alguna referencia sobre esta noticia? Que es absolutamente una estafa, ¿verdad? Y lo que le hemos venido diciendo a las personas a lo largo de estos días es que por favor ni ese ni ningún otro información que les llegue, que no sean de las fuentes oficiales, no les den link ni muchísimo menos le faciliten datos. El IMAS tiene una herramienta que es la herramienta que le permite a cualquier persona saber cuál es su condición dentro de la institución, saber si tiene subsidios aprobados, cuáles subsidios tiene aprobado, cuándo tiene su cita, por qué se le rechaza ante una situación o una solicitud que haya hecho,
cuándo le corresponde hacer la presencia para que sea atendido en cualquiera de nuestras instituciones. Está en la página web de Limas. La página web de Limas es una página web segura, cumple con todos los requerimientos que están establecidos en este país. Y en esa página web hay algo que se llama Mi Expediente. Ahí en Mi Expediente las personas ponen su número de cédula, ponen la clave que han establecido cuando abrieron el sistema y toda la información de ese hogar está ahí. No necesitan las personas estar prestando atención a estos mensajes que les están llegando. Debo decir que a lo largo de todo el año siempre tenemos este tipo de personas malintencionadas que quieren generar estafas a personas en condición de pobreza. Entonces, permanentemente se están presentando. Sin embargo, este fin de semana tuvimos un pico muy alto de personas que nos mandaban diferentes mensajes señalándonos justamente que si eso era realmente un mensaje enviado desde Limas. Los expertos en informática lo que nos han dicho es que a la hora que las personas le dan enter a ese link que aparece ahí, ingresa algo así como un virus al sistema y hace que robe la información de su sistema y la traslade a estas personas estafadoras para que puedan hacer uso de esos datos y, por supuesto, y lo más probable es saquear sus cuentas bancarias, que es lo que en la mayoría de los casos sucede. Reiterar entonces que este mensaje que estábamos viendo incluso en pantalla también, por favor, hacer caso omiso, es una estafa y como lo indicaba doña Yorleni, no corresponde a ningún tipo de comunicación oficial de parte de Limas. Para eso, referirse, reiteramos, a la página oficial de Limas para cualquier tipo de información. Y doña Yorleni, le agradecemos mucho su presencia esta noche para poder conversar y explicar acerca de este tema. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias. El expresidente de la República, Luis Guillermo Solís, irá a juicio por supuesta influencia contra la hacienda pública en el caso Bancrédito. Así lo confirmó la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción tras la audiencia preliminar que tuvo lugar en el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública. Además del expresidente Solís, también irán a juicio el exministro de Hacienda Helio Fallas, el exministro de la Presidencia Sergio Alfaro, la extesorera nacional Marta Cubillo y el actual subtesorero nacional Mauricio Arroyo. El exmandatario aseguró que con todo gusto brindará declaraciones al respecto, pero que en estos momentos se encuentra estudiando la resolución del juez para tener claridad sobre esta resolución. Y más de 900.000 colones son las ventas que los privados de libertad realizan en un día en una pulpería de San Sebastián. El cierre de estos comisariatos representó amenazas de muerte para los líderes de la Asociación de Privados de Libertad, quienes denunciaron ante el Ministerio de Justicia los negocios oscuros que se manejan detrás. Siguiendo instrucciones del despacho ministerial, se procede a partir de esta hora a cerrar lo conocido como comisariatos que funcionan en todos los centros penales. Bastó para que este martes la policía penitenciaria cerrara de manera simultánea todos los comisariatos en las cárceles del país para que las represalias de los privados de libertad iniciaran. Hemos recibido cualquier cantidad de amenazas de muerte, tanto a las oficinas centrales de la asociación como a mi WhatsApp personal. Privados de libertad del CAI Terrazas y de la Reforma han enviado mensajes amenazantes que si continuamos apoyando al Ministerio de Justicia en las decisiones que está tomando, nos van a quitar la vida. Derivado del anterior, las autoridades giraron instrucciones para que se investigue las amenazas. Entonces queremos documentar todo para trasladarlo, pero ¿sabe qué es lo que es más grave, señor presidente? Nos va a dar prueba de que esto ya lo había denunciado a otros jerarcas muchos años atrás y le dieron a tolillo con el dedo, nunca hicieron nada. El jerarca señaló que estas acciones responden a los informes de la Unidad Anticorrupción que este ente creó el año anterior.
Y los robos a comercios y de cajeros automáticos en el Caribe no cesan. Ahora fue el turno de un almacén de electrodomésticos y equipo tecnológico en el centro de Guápiles. La gerente del local fue alertada por el sistema de monitoreo y llegó al lugar junto a la fuerza pública. Trascendió que los delincuentes hicieron un boquete en el techo y cortaron una lámina para ingresar. Se llevaron todos los teléfonos celulares y computadoras personales. Este es el tercer robo en el Caribe en esta semana. Anteriormente se robaron unos 100 millones de colones de 2 cajeros automáticos también en Puerto Viejo de Lima. La empresa Aerocaribe realizará el levantamiento de la avioneta que se accidentó en el sector de Pico Blanco el pasado 26 de noviembre. Será con el uso de un helicóptero que sacarán del sitio los restos de la aeronave. Sin embargo, aún se desconoce en detalle cuándo se estará realizando esta operación, ya que antes deberá monitorear las condiciones de clima, ya que se trata de una zona remota. Antes de sacar la avioneta del lugar, tanto la Dirección General de Aviación Civil como la Unidad de Accidentes e Incidentes deberán realizar algunas pesquisas con el fin de recolectar pruebas para la investigación que permita esclarecer el por qué se produjo este accidente donde 5 personas perdieron la vida. El Ministerio de Salud confirmó 97 casos de tosferina en nuestro país. Ante esta situación se presentó una actualización del protocolo para atender esta enfermedad. El Ministerio de Salud actualizó el protocolo para el abordaje de la tosferina tras la confirmación de 97 casos en el país, lo que representa una tasa de 1,8 casos por cada 100.000 habitantes. Estas últimas semanas, la región Huetar Norte notificó un aumento considerable de 8 casos de tosferina, de los cuales 6 corresponden a un brote. Sin embargo, todos estos casos confirmados se encuentran ya en aislamiento. En Costa Rica, la vacuna pentavalente y la tetravalente están disponibles dentro del esquema nacional, mientras que las mujeres embarazadas deben vacunarse en la semana 20 de gestación. Además, el protocolo subraya la importancia de medidas como el aislamiento de los casos confirmados, el lavado de manos y la desinfección de utensilios. Es un cuadro respiratorio, es una infección respiratoria y creo que las enseñanzas de la pandemia del COVID aún se mantienen y se aplican para este caso. Por supuesto, el distanciamiento físico, una persona que tiene sintomatología respiratoria, tos, estornudo, fiebre, es una persona que tiene que estar, digamos que separada del resto del núcleo. El protocolo completo está disponible en la página oficial del Ministerio de Salud. Los médicos especialistas insisten en que la emergencia declarada por la Caja Costarricense del Seguro Social no cumple con el criterio establecido por ley. Los profesionales atribuyen la situación a una administración basada en la improvisación. Los médicos especialistas alzaron la voz ante lo que consideran un manejo ineficiente de la Caja Costarricense de Seguro Social para atender la crisis en el sistema de salud. Entre sus principales preocupaciones destacan la falta de cumplimiento de acuerdos firmados en 2023 y 2024, que incluían políticas clave para la retención y atracción de profesionales. Ante el incumplimiento de todas las medidas que buscaban retener a estos médicos e inclusive el proyecto 24.239 para que busque esta equiparación, el famoso transitorio 16, pues ante la ausencia de una buena administración no podemos hablar de una emergencia, podríamos considerarlo como una negligencia. En el Consejo de Gobierno, el presidente Rodrigo Chávez y la ministra de Salud, Mari Monime, reconocieron la gravedad del problema, destacando que esta no es una crisis producto de un año, sino de años de inacción acumulada. Pero tengan confianza, el pueblo de Costa Rica, según la escuché yo a usted, señora ministra, si hay necesidad para proteger vidas costarricenses de ir a reclutar al extranjero, ¿usted lo haría? Sí, señor, es un deber mantener la continuidad del servicio y las herramientas y estrategias. Ok, no queremos. Costa Rica tiene muy buenos médicos. Los especialistas insisten en que la emergencia declarada por la Caja no cumple con el criterio de imprevisibilidad establecido por la ley y atribuyen la situación a una administración basada en la improvisación. Y el cambio de gobierno en Estados Unidos generaría ajustes en el modelo económico, por ejemplo, con la producción de microchips o semiconductores en nuestro país. Esto según la Cancillería. Con el cambio de gobierno en los Estados Unidos, es probable que se presente una renegociación del Tratado de Libre Comercio con nuestro país.
Una de las industrias amenazadas es la de producción de microchips y semiconductores. Así lo dio a conocer el ministro de Relaciones Exteriores, Arnoldo André, en la Comisión Especial de Comercio Exterior. Se han venido discutiendo las iniciativas del Centro de Excelencia para la formación de talento en la industria de los semiconductores. Por ser una iniciativa de la Casa Blanca de Biden y Blinken, y por indicaciones que yo tuve en mi último viaje a Washington, la nueva administración, siento que no todos los países que se incluyen en esa lista van a ser considerados como países afines a la nueva administración Trump. Y sí creo que la nueva administración va a querer lanzar su propia iniciativa de cómo relacionarse con Latinoamérica. Es ahí donde debemos posicionarnos aquí. Pese a esto, el diputado Óscar Izquierdo es optimista y espera que la tensa relación entre Estados Unidos y China y Estados Unidos y México no nos afecten en términos del tratado. Bueno, Costa Rica tiene ventajas comparativas con otros países para mano de obra calificada, para poder seguir dando ese apoyo o poder seguir continuando con esa fabricación con la mano de obra, repito, calificada que tenemos los costarricenses. El gobierno tiene muchos meses de estar haciendo un gran esfuerzo para atraer a esas empresas de microchips a Costa Rica. Estados Unidos tomó una decisión y dijo, no queremos que nuestros laboratorios de microchips estén en Taiwán. Entonces, van a traerse la mayor cantidad de fábricas, ya sea para Estados Unidos, México, Costa Rica, Panamá, República Dominicana. Y nosotros estamos compitiendo muy fuertemente con los otros países para lograrlo. El ministro de Relaciones Exteriores viajará a Washington la próxima semana para reunirse con las autoridades de los Estados Unidos. Vamos a una pausa comercial y al regresar, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes anuncia la contratación de nuevos policías de tránsito. Le diremos cuántos al regresar. Gracias por continuar con Extra Noticias. Para el próximo año, la tasa de interés de los préstamos en colones y con tasa variable podría bajar aún más. Por eso, no necesariamente significa una rebaja en la cuota mensual de todos los deudores con ese tipo de créditos. Los economistas proyectan que para el próximo año Estados Unidos seguirá a la baja con sus tasas de interés y eso podría implicar que aquí el Banco Central también disminuya la tasa de política monetaria. Ese indicador desde octubre se ubica en 4 puntos porcentuales y según los expertos, para 2025 llegaría incluso a bajar a 3 puntos porcentuales. Y cada vez más por debajo. Entonces, el principal motivo son las muy bajas presiones de inflación que influyen sobre la credibilidad del Banco Central. Eso es lo que daría mayor espacio para que el Banco Central disminuya. Hay un segundo factor también y es lo que haga la Reserva Federal de Estados Unidos, es decir, el Banco Central de allá, que nos daría mayor margen a Costa Rica para bajar más tasas de interés. Con eso, posiblemente la tasa básica pasiva también bajaría al nivel cercano a 3 puntos porcentuales, o sea, un punto menos de su valor actual. Esa tasa la usan las entidades financieras para calcular los intereses de los préstamos en colones y a tasa variable, pero que disminuya no necesariamente significa que esos deudores se beneficiarán con una menor cuota mensual. Sí lo tendrá, pero principalmente para los que van a obtener créditos en ese momento. Los que ya tienen créditos ligados a la tasa básica pasiva no necesariamente se van a ver beneficiados porque normalmente los créditos tienen pisos, ¿verdad? Después de cierto periodo tienen pisos y eso limita un poco sus cuotas o sus créditos se vayan ajustando a esa dinámica. Este año la tasa básica pasiva comenzó en casi 5,5 puntos y a este momento se ubica en 4,17, es decir, bajó casi 1,5 puntos, que implica 1.250 colones menos por mes por cada millón adeudado a tasa variable y en colones. El ministro de Obras Públicas y Transportes anunció la contratación de al menos 50 nuevos policías de tránsito. Ante la necesidad de oficiales de tránsito en el país, el ministro de Obras Públicas y Transportes, Mauricio Batalla, informó que 65 oficiales se preparan actualmente para reforzar el trabajo en carretera y que se preparan también nuevas plazas. Se han contratado ya 65 nuevos oficiales que en este momento están llevando el curso y vienen 50 más.
Poco a poco se va a ir recuperando, esto es parte de lo que se ha topado este gobierno y poco a poco lo vamos a ir recuperando con los cambios que nos ha ayudado a hacer el ministro de Haciendas, que nos ha ayudado a hacer la ministra de la Presidencia y con los cambios que nos ha ordenado el señor presidente. Es un problema y lo estamos corrigiendo igual que muchos otros. El presidente de la República reconoció que es un problema al que se le está buscando solución. La respuesta es sí, hay pocos oficiales de tránsito y está haciendo lo que se debe hacer para reclutarlos, entrenarlos y ponerlos a caminar. Así es. Con la llegada de la época navideña se incrementa la necesidad de oficiales de tránsito en las calles, sumado a los controles por conducción temeraria y operativos de pago de marchamo. Y el Cantón de Dota se prepara para la cosecha del café y este fin de semana tendrán además un evento abierto al público para dar inicio a esta importante actividad económica. Para este año se proyecta una cosecha superior a la del periodo 23-24. Varias zonas cafetaleras se preparan para la cosecha del grano, que representa un 3% del Producto Interno Bruto agrícola de nuestro país. Dota es una de las regiones cuya principal actividad económica es el café, y este fin de semana darán apertura oficial al proceso de cosecha del grano de oro. Nosotros tendremos actividades como actividad de especialistas de café, que es un curso de barismo para los estudiantes. Luego tendremos actividades recreativas para todos los niños, que son gratuitas, eventos culturales, conciertos, bailes. Tendremos también una caminata. Tendremos el desfile de emblemas, que es un desfile de Land Cruiser, Toyotas. El ICAFE estimó que para esta cosecha se dará un crecimiento de un 8.6% respecto al año anterior, es decir, 138.000 quintales más que en la cosecha 23-24. En Dota las proyecciones de cosecha también son alentadoras. Para este año tenemos proyectado recibir unas 80.000 fanegas. El año pasado recibimos 65.000 aproximadamente, entonces este año tenemos una proyección de un aumento. La reciente emergencia climática generó afectaciones en cultivos de café en el país. Sin embargo, este cantón no reportó serias afectaciones. Tuvimos afectaciones mínimas, gracias a Dios. Como todo, siempre hubieron algunas pérdidas muy mínimas, temas de deslizamientos, muy pocos, pero de ahí en adelante fueron muy bien evacuados. Las actividades para celebrar el inicio de la cosecha en el Cantón de Dota se extenderán durante todo este fin de semana y son abiertas para todas aquellas personas que quieran vivir una experiencia directa de una de las bebidas más populares y valiosas de Costa Rica. El puente que muchos cartagineses esperan y que ven a un costado de la calle en Taras ya no será ubicado en este sitio. El ministro de Obras Públicas y Transportes señaló que el problema de este puente se solucionó en menos de 48 horas y por eso ya no será intervenido. Se anunció por todo lo alto la apertura de Taras. Por favor, dejen pasar los vehículos. Se trasladó un puente modular desde el Bajo Los Ledesma hasta Cartago. Sin embargo, el caos vial sigue en esta provincia. Y es que al estar Extra Noticias en el puente de Taras, muchos conductores gritaban que para cuándo iba a estar instalado el puente modular en este punto. Sin embargo, al anunciarle lo indicado por el ministro de Obras Públicas y Transportes, la desilusión los embargaba. Es una ridiculez, nos están tomando el pelo a los cartagineses, puesto que vea la hora que es, de Tres Ríos para acá ya llevo prácticamente una hora. De aquí a Los Ángeles voy a durar unos 45 minutos más. Si no soluciona el tema, sería retroceder, dar pasos atrás. La idea es que si lo ponen, logremos tener más acceso a la zona, pero si no lo ponen sería como retroceder en el tiempo. Imagínense que prácticamente, ¿qué puedo decir? Si ellos ponen y disponen, hasta la paciencia del ciudadano. Para el ministro, el problema del puente en Taras no ocuparía de esta estructura. Es importante decir que este puente ya no fue necesario colocarlo donde lo íbamos a colocar porque en 48 horas fuimos tan expeditos que de inmediato lo que hicimos fue asfaltar un espaldón y generar nuevamente en Taras el doble carril que siempre hubo desde un principio. Ahora tanto el ministro como el alcalde de Cartago coinciden en poner este puente modular en una nueva ubicación, conocida como el Puente El Caracol, que conecta también con la carretera de La Lima. Que es lo que se llama la calle El Caracol, o por donde está la fábrica de candelas. Ahí tenemos un puente de un solo carril, queremos
habilitar un segundo carril con el objetivo de hacer más expedita la comunicación con la autopista para la gente que puede venir de Taras. Ahí estamos a la espera únicamente de lo que es concretar los gastos del traslado. No es un tema sencillo, ya se hicieron los estudios de topografía, ya se han hecho todos los temas de los estudios de acercamiento. La municipalidad asumiría parte de esto, otra parte sería asumido por la unidad ejecutora. Ahora a los cartagineses les queda seguir esperando mientras culminan los trabajos en Taras, así como este proceso de traslado del puente modular a este nuevo punto y así averiguar si funcionará la medida para descongestionar los accesos a su provincia. Y el costo de la carne podría aumentar con la implementación del areteo del ganado, según el Colegio de Veterinarios. Con la implementación de un nuevo proceso de areteo en el ganado para evitar el lavado de dinero, según el gobierno, en las subastas del país existe la posibilidad de que el costo de la carne aumente. Podría llegar a generar un aumento, ¿verdad?, en el costo de los productos, y también, más allá de eso, habría que considerar si también puede poner en riesgo la actividad comercial de diferentes productores del país. El esfuerzo por darle trazabilidad al ganado hará que los productores tengan que implementar aretes en medio de la crisis del gusano barrenador y pagando entre 1.500 y 2.000 colones por arete. Nosotros nos preocupa principalmente por el momento epidemiológico que está viviendo el país con respecto al gusano barrenador, donde cualquier herida puede ser un foco de posible contaminación, ¿verdad?, del gusano. Entonces, obligar al productor a que le ponga un arete a todos sus animales, que está tardando alrededor de un mes en terminar de sanar esa herida, los expone un poco más a esto. Aunque alguien diga, bueno, son, no sé, $2, $3, lo que cueste, eso es cualquier cosa. Bueno, solamente el productor sabe realmente con uñas y dientes lo que está tratando de hacer para sacar su producto al mercado. En estos 18 meses vamos a tratar de alcanzar el 1,5 millones de animales, que es el objetivo inicial, para poder dejar implementado el sistema de trazabilidad. Reses de productores con menos de 25 animales no tienen costo adicional. Lo único que tienen que comprar los que tienen más de 25 animales son los aretes, son muy baratos, y una única vez. 1.500 pesos. ¿Eso es lo que vale un arete? Aproximadamente 1.500 colones, Okay. 2.000 colones. Entonces no es caro, sí. El presidente de la República dejó claro que no quiere que esto se interprete como una medida fiscal, sino de control en la lucha contra el lavado de dinero. El Tribunal Supremo de Elecciones archivó las solicitudes para referéndum tanto sobre la ley Jaguar como sobre el uso de cannabis recreativo. Y el proyecto de ley Jaguar 3.0 ya no podría ir al referéndum por solicitud ciudadana. Jeffrey Naranjo tiene más información. Ni cannabis recreativo ni tampoco ley Jaguar. Hoy el Tribunal Supremo de Elecciones archivó las dos solicitudes de recolección de firmas para llevar estos dos temas al referéndum. Este Jaguar 3 tenía un único artículo que a su vez era la misma redacción del artículo 2 de la ley Jaguar 2.0, la cual hace algunas semanas el tribunal había archivado. Recordemos que ya hay varias convenciones internacionales en las cuales se prohíbe el uso recreativo de cannabis. Ante esa consulta, la Sala Constitucional hace algunos días emitió el por tanto de su resolución, señalando que efectivamente el proyecto de ley era inconstitucional por contraria a normas de derecho internacional. Esto deja fuera la tercera propuesta de ley Jaguar de la posibilidad de ir al referéndum por recolecta de firmas de la ciudadanía. Bueno, no podíamos esperar menos del Tribunal Supremo de Elecciones y del fracaso que es la ley del referéndum, en el cual de más de 80 intentos de hacer un referéndum, solo uno ha prosperado. Por supuesto, el de Oscar Arias para el TLC. Entonces, no me extraña. Sin embargo, aún quedan varias solicitudes de referéndum en manos del ente electoral. Quedan activas 5 iniciativas, 3 de las cuales ya el tribunal hace algunos años incluso había autorizado la recolección de firmas, una vinculada con el monopolio de hidrocarburos, otra relacionada con el aprovechamiento de la matriz energética del país y una tercera vinculada a la ley orgánica del Instituto Costarricense de Electricidad. La ley Jaguar pretende modificar el artículo 12 de la ley orgánica de la Contraloría General de la República. El Poder Ejecutivo apostaba por 2 vías para lograr esto, una de ellas la que hoy descartó el Tribunal Supremo de Elecciones para hacer referéndum por solicitud ciudadana. La otra propuesta, que aún sigue en pie, es darle trámite por vía legislativa.
Y tras esperar más de un año que haya un pronunciamiento sobre la construcción del nuevo hospital geriátrico, la Junta de Salud presentó otro recurso de amparo adjuntando más pruebas que respaldan esta necesidad. La construcción de un nuevo hospital geriátrico en Costa Rica lleva más de 15 años de retraso, según denunció la Junta de Salud. Actualmente el hospital opera con solo 110 camas, mientras enfrenta una saturación extrema en sus servicios. A pesar de que la Sala Constitucional acogió un recurso de amparo para acelerar el proceso de construcción, la Caja Costarricense eliminó el proyecto de su portafolio y ha mostrado pocos avances. Precisamente lo que venimos a hacer ahora en la Sala Constitucional, que hace un año presentamos un recurso de amparo con 1000 personas y varias organizaciones de adulto mayor para que aceleraran el proceso de construcción. No obstante, desde julio pues no ha avanzado nada, entonces estamos pidiendo a la Sala Constitucional que declare interés la compra de los terrenos y que declare de emergencia institucional la construcción del hospital. El hospital actual, con más de 65 años de antigüedad, fue diseñado originalmente para pacientes con tuberculosis. La situación se agrava por la falta de especialistas y la inexistencia de un enfoque especializado en los principales hospitales nacionales. Días atrás estuvimos presentes en el hospital y pudimos corroborar cuáles son las necesidades que tiene este centro de salud que recibe a nuestros adultos mayores. También no podemos olvidar que la carencia de especialistas para la atención de estos adultos mayores es una de las principales necesidades. Este panorama afecta gravemente a los pacientes adultos mayores, quienes compiten por atención en hospitales como el San Juan de Dios, diseñados para población general. A propósito de este tema, la diputada Catherine Moreira, presidenta de la Comisión de Discapacidad, y Alicia Avendaño, de la Junta de Salud del Hospital Blanco Cervantes, presentaron este martes un recurso de amparo ante la Sala Constitucional. El documento solicita que se reconozca la violación de derechos fundamentales, como la igualdad, el acceso a la salud y la vida, debido a las severas carencias del hospital, cuya infraestructura data de hace más de 65 años. La realidad del hospital es crítica. Por ejemplo, las baterías de baño son insuficientes, solo 7 camas para cuidados intermedios, falta área para cuidados intensivos, así como una zona adecuada para el aislamiento de casos delicados. La sala de emergencias, diseñada para un flujo menor de pacientes, atiende diariamente a más de 150 personas en condiciones limitadas. Estas limitaciones justamente no solo afectan la calidad de la atención, sino que también sobrecargan al personal médico, que enfrenta serias dificultades para brindar servicios eficientes.